Bitcoin es el único activo que si sube la demanda, la emisión se mantiene igual o decrece. Si el precio del oro sube como está subiendo, no te preocupes que minan más oro porque de repente es rentable, que explotan todas las montañas que haga falta, que fundes el oro de tu casa y lo vendes corriendo. Bitcoin es el único activo donde la emisión ya está fijada. Si crece la demanda, la emisión se mantiene igual. Por lo tanto, sí que eso hablan de lo de gradual y de repente, suddenly, de repente. Bienvenidos, soy Bitcoin Libertaria. Nuestro invitado de hoy es Leo. Leo es uno de los bitcoiners más consistentes y activos de habla hispana. Lleva años inmerso en el ecosistema Bitcoin, desde pagos con Lightning en cafeterías reales hace tiempo hasta entrevistas exclusivas con figuras legendarias como Adam Back, el CEO de Blockstream, Carlos Maslatón y muchos otros referentes. Es alguien que combina una visión muy clara de Bitcoin como dinero duro y soberano, con una crítica afilada a las narrativas de las shitcoins, los bancos que quieren meterse en activos digitales sin entender nada y el futuro del dinero en un mundo de impresión descontrolada. En este episodio vamos a hablar de la adopción institucional, los riesgos del apalancamiento, Lightning Network en el día a día y el debate sobre las reservas de valor versus blockchain programables. Leo, bienvenido. Un placer estar aquí. Muchas gracias. Un placer tenerte acá y como te decía, te veía la cara conocida, nos conocimos allá en el Honey Badger, creo que en aquel evento que hizo Lunaticoin, en aquel café, en aquel bar que estaba como en un basement en Riga y bueno, espero que ahora nos crucemos en alguna otra conferencia. Pero antes de arrancar, como le digo a todo el mundo, estos videos que hacemos no son gratis, nos cuestan dinero, nos cuestan tiempo, que es lo más importante, por ende, le pedimos una simple contribución, que se suscriban al canal, que le den like al video, que comenten, que no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón para seguir creando contenido y seguir educando en Bitcoin. Ahora sí, vamos a la entrevista, vamos a la primera pregunta. Leo, ¿cómo tomaste la píldora naranja? ¿Cómo llegaste a Bitcoin? Muy bueno. Bueno, para mí llegó de una forma bastante natural. Tengo un primo hermano, que fue uno de los primeros en España, que se introdujo al mundo, que coeditó un libro allá por el 2011-2012 sobre Bitcoin, que hizo el prólogo, y era una persona que siempre nos hablaba de Bitcoin y, por supuesto, de primeras lo hablábamos como algo teórico y poco a poco fue aprendiendo más de él y seguí un poco su estela. Y gracias a eso, pues me metí cada vez más en el mundo, me interesó cada vez más y fui aprendiendo, ¿no? A través de Bitcoin, cómo ramifica en todo tipo de temas de filosóficos, económicos, de todo tipo, ¿no? Entonces, poco a poco me fue apasionando más y luego he ido montando empresas, he ido desarrollándome un poco más mi vida profesional alrededor de Bitcoin y eso fue un poco, o sea, alrededor de 2013 es cuando fui iniciándome un poco esta píldora naranja. O sea que vos desarrollaste toda tu vida profesional alrededor de Bitcoin desde el día uno. Espectacular, espectacular. ¿Y cómo es eso de desarrollarte profesionalmente al mismo tiempo que Bitcoin sale de algo que era Internet, de plata de Internet, a convertirse a lo que es hoy? Bueno, de primeras me cogió mientras estudiaba, por lo tanto, poco a poco era simplemente formarme sobre el tema y entender un poco más, jugar con todo esto. En el entonces estaba Sapo, donde mi primo trabajaba, entonces aprendí a través de ahí, tenía una cuenta, pude, o sea, intercambiar euros por Bitcoin y sacar incluso en el cajero, tenías una tarjeta con la que podías gastar. Y, y bueno, y poco a poco eso, a medida que el precio fue creciendo, que la adopción, que un poco toda la parte teórica fue avanzando, pues yo fui aprendiendo un poco más, ¿no? Y, y nada más, o sea, al final era un poco lo que le veía más potencial y a lo que le dediqué más tiempo. Perfecto. Ahora te quiero hacer una pregunta que no la tenía preparada, pero la vi en tu Instagram. Y la verdad que yo hago este podcast que yo apunto a que lo vea gente que no es Bitcoiner, a gente nueva, a que gente que está preguntándose cosas se meta y empieza a aprender con nosotros. Ese es mi objetivo. Y vi en tu Instagram algo que todos damos por sentado, pero nunca lo explicamos. ¿Cuál es la diferencia entre Bitcoin y cripto? Muy bueno. Em, bueno, Bitcoin yo creo que es la singularidad.
¿no? Está Bitcoin y luego todo lo demás. Bitcoin es limitado. No tiene un emisor central. No hay una empresa detrás que lo controle. Em, Cripto es la recreación, no hablo a niveles generales, pero es la recreación del sistema tradicional financiero con algunas mejoras. O sea, Bitcoin es un cambio de paradigma y si hablamos pues de Ethereum, de Solana, de cualquier otra, todas tienen puntos de fisuras y puntos de centralización mucho mayores, todas cambian constantemente su política de emisión, la mayoría tienen un suministro ilimitado y ninguna basa sus fundamentos en un poco la escuela austríaca económica de fomentar el ahorro, de una moneda fuerte, de que sea limitado, de que sea una política monetaria preestablecida y conocida por todos los agentes del mercado. Pero en definitiva, la gran diferencia es que Bitcoin es prueba de trabajo, es un gasto infalsificable, es limitado, hay unas reglas de juego iguales para todos y las demás no son así. Todas tienen emisiones cuestionables, preventas, preminados, gente con acceso privilegiado y todo se ve en la manera de que hay exploits, en la manera en la que se va creciendo, el tema de la seguridad. Todas cogen atajos para intentar llegar a lo mismo y al final, aunque digan que no compiten contra Bitcoin, porque vale, dicen, bueno, Bitcoin es el oro digital, pero esto de Ethereum es en realidad el Internet de las aplicaciones, es el nuevo App Store, es estas dApps, aplicaciones descentralizadas, y te lo venden como una cosa nueva, cuando en realidad siempre compiten por liquidez y por seguridad. Todas compiten en mayor o menor medida, por lo tanto están compitiendo y además se ha visto con el tiempo como se han quitado la careta y ya iban con el tema de ultra sound money, ¿no? De mucho más sound money que Bitcoin porque iba a ser incluso deflacionario y entonces eso es mucho mejor que Bitcoin, ¿no? Porque entendieron de alguna forma que eso era importante. Pero la realidad es que Bitcoin es muy difícil de replicar porque ya existe y todas pierden fuelle a favor de Bitcoin. Y el detrimento de las demás va a favor de Bitcoin. Y esto se puede ver de una forma muy sencilla. Si yo soy un minero donde aporto poder computacional y seguridad hacia una red como la de Bitcoin, ¿por qué lo voy a proveer a otra criptomoneda? Incluso cuando hay incentivos, hay otras monedas que son más rentables de minar, entre comillas, pero ¿qué pasa? Que el minado y la inversión que hace falta para la minería es a largo plazo. Entonces, cuando tú inviertes a largo plazo en una cosa, tiene que tener un mínimo de proyección y estabilidad. Y cuando no la hay con otras, te das cuenta cómo toda la seguridad se centraliza, como la liquidez se va centralizando, como también pasa con las divisas mundiales, como pasa con el dólar y como pasa con tantas otras cosas, ¿no? El capital tiende a centralizar. Por eso, eh, Bitcoin va a seguir ganando cuota de mercado y va a seguir, y en cuanto a seguridad, pues tiene más del 95% en tema de hash rate, y en cuanto a adopción, pues tiene el 50-60%, y yo creo que irá creciendo conforme vaya creciendo el mercado. Perfecto. ¿Y crees que vos, hipotéticamente, porque si bien yo soy maximalista, yo siempre cuando hago mis streams les recomiendo, el único consejo financiero que le doy a la gente es que no compre meme coins ni shitcoins, pero a veces hay shitcoins como por ejemplo Solana, que quizá nos ofrece una alternativa de pagos rápidos, inmediatos, a bajo costo, que vienen a mejorar cosas que quizá hoy Bitcoin no te puede dar on-chain. ¿Crees que en el futuro van a seguir coexistiendo o que Bitcoin va a solucionar todos esos temas que tiene, por ejemplo, de escalabilidad y todo el resto de las shitcoins va a terminar yendo a cero? O sea, yo no diría que ninguna otra tiene ningún valor. O sea, yo creo que Tether y tal tienen una función y sirve como parche en una economía donde los fines de semana no funciona, donde hay intermediarios que son costosos y que tarda tiempo. Por lo tanto, o sea, claramente hay una función y es una función valiosa. No digo que no. O sea, yo lo que creo es que una cosa es la revolución o el activo más importante y que nadie garantiza que tenga éxito, digamos. Porque todo lo demás se parece mucho a lo que ya tenemos. Podría funcionar durante otros 100 años. Em, el tema es que creo que
priorizar el derecho a la propiedad, el tema de priorizar la libertad, la soberanía individual, de no depender de un tercero, de tener tus ahorros, tu energía, tu tiempo en tu control. Creo que eso es único. Eh, y creo que es un cambio de paradigma y creo que es mucho más importante que poder mandar dinero los sábados y domingos. O que poder mandar micropagos para mi comercio. Creo que eso es importante y creo que eso llegará. Y a mí me gusta mucho la analogía de un poco el Internet, ¿no? Que se asemeja mucho con Bitcoin, un poco a la adopción, un tema digital y tal. Y al final, Internet durante mucho tiempo fue solamente el email. Y la gente no podía ver un poco más allá, ¿no? Y de hecho Bill Gates tiene una entrevista famosa que donde le preguntan, bueno, ¿qué puedes hacer con la Internet? Y él dice, bueno, pues mandar emails y tal, y escuchar la radio y tal. Y dice, bueno, ya, pero es que, y se ríen de él diciendo, ya tenemos una radio y ya tenemos la mensajería, que funciona muy bien, y además tienen la parte física, que es fenomenal y tal. Y, y era un poco esa imposibilidad de ver más allá, de que ese nuevo esa nueva tecnología habría un mundo de posibilidades de pagos, de identidad digital, de llamadas, de todo tipo, ¿no? De tu vida digital, de tu comercio, que dependa de tu comunicación, todo. Y yo creo que pasa un poco lo mismo. Yo creo que los pagos y las cancelación de deuda, o como lo quieras llamar, aunque sea más lento, más costoso, lo que sea, creo que eso es el email de Bitcoin. Creo que eso es lo que crea la adopción, lo que crea la seguridad y lo que crea la liquidez. Y yo creo que estamos en esa fase y tampoco hay que acelerarse por crearlo más rápido. El dicho de Silicon Valley es, vamos rápido y rompemos cosas, ¿no? Y yo creo que eso puede funcionar con Facebook, con Google, con lo que sea. Cuando trabajas con el dinero, cuando rompes cosas, lo que pierdes es el dinero de la gente. Y yo creo que por eso ir más despacio, pero priorizando la seguridad y la descentralización, por supuesto, es lo más importante. ¿A qué le decís vos ir más despacio? ¿En qué aspectos? Bueno, no, o sea, no creo que haya que ir despacio por ir despacio. Simplemente creo que tener un, un avatar digital y arte digital creo que puede ser un futuro, por supuesto, ¿no? Cuando nuestra vida va cada vez es más digital y más tal. No creo que eso sea una necesidad a corto plazo. Creo que la prioridad es que sea un sistema seguro y que poco a poco vaya siendo escalable. Si en algún momento vamos a sacrificar o descentralización o seguridad a favor de rapidez, la respuesta yo creo que es no. O sea, yo creo que hasta que no haya... Oye, Lightning es un experimento buenísimo. Tiene cosas malas, cosas buenas, pero es un poco un proceso que tiene que ser primero exitoso a pequeña escala y luego poder crecer, ¿no? Pero, pero yo, todo el desarrollo que estoy viendo, toda la parte de Noster, es apasionante. Me parece el futuro, me parece una aplicación de un poco esa misma filosofía y ethos brutal. Que se pueda zapear 20 sats como un mensaje con un botón, igual que likeas un post en Instagram o en Facebook, me parece brutal. Creo que eso va a crecer, creo que ese es el futuro. O sea, ¿y cuánto tarda? Al final, la curva de adopción en ese, como cualquier tecnología, y es un gradual y luego de repente, ¿no? Como dicen. Pero bueno. mm, Sí, Noster es una tecnología que está muy buena. No lo uso tanto por el tema ese de la adopción. A veces, primero es complicado usarlo, lo hablábamos antes de arrancar. Quise streamear cientos de veces sobre Noster con Substream y no pude, entonces tenés que terminar volviendo a las opciones centralizadas, pero creo que Noster hoy es como Bitcoin en el 2011, 2012. Solo lo usamos un par de loquitos, exacto. ni siquiera toda la comunidad Bitcoin. Vos hay Bitcoiners que son maximalistas y todo, y le hablas de Noster y no tienen la menor idea de qué es Noster. Totalmente. ¿Pensás que Totalmente. Noster puede verse una de los boom para Bitcoin, uno de los primeros casos en donde Bitcoin se vio afectado para bien en la adopción fue cuando pasó lo de Chipre en el año 2012 o 2011, no me acuerdo la fecha, pero cuando pasa lo de Chipre, que le incautan la plata a la gente, Bitcoin pega un spike porque ahí se ve en Europa
A nosotros en Latinoamérica nos lo habían hecho cientos de veces. En Europa se ve como que la primera vez que el gobierno o los bancos te pueden robar el dinero y no es tuyo, y ahí se destapa Bitcoin. ¿Pensás que ahora con todas estas movidas que hay, por ejemplo, en España, con que quieren prohibir Twitter, con que hay países que empiezan a poner controles a las redes sociales, que teóricamente siempre vienen con la narrativa que es para cuidar a una cierta parte de la población, pero en realidad la única verdad es que quieren controlar? ¿Pensás que con todas estas narrativas puede haber una masiva llegada de gente a Noster? Yo creo que eventos como ese ayudan mucho. Poco a poco se está viendo cómo eso va creciendo. Tienen grandes patrocinadores como Jack Dorsey, el fundador de Twitter, que ahora está muy metido y que ha financiado muchos proyectos precisamente con Bitcoin. Y por supuesto, o sea, yo creo que cuando prohíbe China Bitcoin y crece, o cuando prohíbe la minería y se distribuye y crece aún más, cuando pasan estas cosas de censura, de confiscación, al final la gente se da cuenta realmente de qué es suyo y qué tiene arrendado al Estado, que tiene el monopolio del dinero, ¿no? Así que yo creo que todo eso ayuda. La gente, mucha de la gente no cree importante eh, esa soberanía individual hasta que lo necesita. El otro día estaba hablando bueno, nosotros montamos un broker en España y lo hemos vendido a una empresa china, a un broker, el mayor prime broker de Asia. Em, y a raíz de eso, pues estaba en contacto mucho con gente que vive allí, con gente que no, y bueno, de todo tipo, ¿no? No solo de la empresa, sino del entorno y del ecosistema, en muchos eventos y tal. Y a una persona china le preguntaba, pero vamos a ver, ¿cómo es que en China han prohibido Bitcoin, pero sigue siendo la segunda potencia del mundo en minería? Y han prohibido la minería. Y me dice, no, esto es muy sencillo. Eso es así porque lo que ha hecho el Estado es expropiar todas las mineras y ponerse a minar ellos. Y dice, en China ya hemos entendido que todo lo que prohíbe el gobierno es porque es bueno. Cuando prohíbe Google, cuando prohíbe YouTube, cuando prohíbe cualquier tecnología nueva de repente, entendemos que es algo bueno. Y me puso el ejemplo de Jack Ma, ¿no? El fundador de Alibaba, que el tío, una de las personas más ricas del mundo, el tío más rico de China, decidió en un podcast, una entrevista, hablar mm, ni siquiera mal, o sea, habló relativamente mal del gobierno chino, estuvo desaparecido como 2 o 3 meses, le congelaron sus cuentas, no ha vuelto a hacer una aparición pública prácticamente desde hace 5 años. O sea, te das cuenta que ni la persona más rica del mundo, o sea, de China, puede salirse de la línea porque lo pierde todo. Y esto es una persona que tenía tiene el pasaporte de la ONU. O sea, podría en teoría viajar a cualquier país del mundo y tal. Bueno, pues no puede hacer nada. ¿Y qué me decía? ¿Quién tiene dinero de verdad en China? Me decía, la gente que tiene Bitcoin. Porque si de verdad tienes dinero, de verdad lo pueden sacar. Una persona china no puede sacar todo el dinero que quiera. Y aunque nosotros nos creamos en Europa y tal, que tenemos libertad, intenta sacar más de 20.000 euros del banco, de tu dinero. No puedes. Tienes que pedir permiso, intenta sacar más de 80.000. Tienes que pedir permiso a Hacienda, tienes que pasar los procesos, tienes que tal, y no te dan tu dinero, no te lo dan físicamente si lo quieres. Tienes que explicar para qué lo quieres gastar. O sea, hemos llegado a eso y nos parece lo normal, ¿no? Cuando es eh, unas políticas opacas, abusivas y de un sistema que, que no da prioridad en ningún sentido a la privacidad y al derecho a la propiedad. Hablamos de Jack Ma, que le congelaron sus cuentas, no sé qué habrá pasado con sus empresas, pero no nos olvidemos, y ya que estamos hablando de redes sociales, que la gente no conoce Noster, que los que nos están escuchando, que empiecen a- a ver, por ejemplo, ustedes quizás no saben lo que es Noster, hay un par de videos en nuestro canal hablando de Noster, traten de googlear, de involucrarse, no vamos a explicar hoy qué es Noster, porque ya se explicó en nuestro canal. Recordemos qué pasó en el 2020. Twitter, y no estamos hablando de un empresario de China, Twitter le baneó la cuenta al presidente de Estados Unidos. O sea, el presidente de Estados Unidos se quedó sin Twitter, sin Instagram y sin Facebook. Recordemos eso. O sea, el presidente, teóricamente, yo crecí escuchando que el presidente de Estados Unidos era la persona más poderosa del mundo libre. Y así, por postear algo que no le gustó al dueño de la red social, lo banearon. Entonces,
¿qué nos queda para el resto de los mortales? Y así como nuestro dinero, nuestra presencia en las redes, uno cuando está en YouTube, a vos te pasará lo mismo, o en Instagram también se trata de cuidar, porque de repente te sacan un canal de la noche a la mañana y perdiste años de trabajo, de tiempo que pusiste. Entonces, creo que todo eso se tiene que terminar y bueno, Bitcoin es la solución para la parte monetaria y creo que Noster es la solución para tu identidad digital. sin duda. Y hablando un poquito de otra cosa, eh, ¿qué opinás? Porque de todo este tema, hablaste de Bitcoin, de la centralización de la shitcoin, ¿no? De que hay mucha concentración en ciertos actores. Y en todo el ecosistema de Bitcoin hoy se está hablando de las tesoreras como que son un problema, como que Saylor es un enemigo, que son un problema, que están acumulando. ¿Cómo lo ves vos eso? ¿Que es un problema o al contrario? Yo particularmente tengo mi visión de las tesoreras, no creo que sean un problema, pero quiero escucharte a vos. No creo que sea un problema. Em, yo soy bastante fan de Sailor. No estoy de acuerdo con todo lo que hace, pero creo que ha fomentado a una adopción institucional bastante importante. Creo que él fue un pionero invirtiendo 250 millones del balance de MicroStrategy entonces en Bitcoin, que fue la empresa con el mayor desembolso a Bitcoin de la historia en ese momento. Creo que ha pasado de 2024 de 40 empresas a alrededor de 200 americanas y luego por el mundo que han adoptado en su balance Bitcoin. Creo que es muy positivo. O sea, creo que tener el 3% del suministro de Bitcoin, que algunos dicen, no, pueden bajar el precio, pueden manipular el precio. O sea, están emitiendo deuda convertible para comprar más Bitcoin porque han entendido de qué va esto y han entendido que es un activo limitado, único, que, que, que es un cambio de paradigma y lo han visto antes y son los líderes en el mercado y han liderado esa ola de adopción de esta innovación. Y, y me parece muy bien. Me parece muy bien. Me parece que van a seguir ese modelo cada vez más empresas, cada vez más tesoreras. Creo que algunas se van a apalancar y lo van a hacer mal porque Sailor lo que lleva experimentando es con 1.000 instrumentos financieros durante mucho tiempo hasta dar un poco con un producto que parece que es muy bueno. Tampoco quiere decir que sea perfecto. Creo que puede pasarlo mal en ciertas épocas, pero lo que hay que decir también que la gente, hay muchos titulares de que se van a ver obligados a liquidar y ahora tienen 8.000 millones en pérdidas no realizadas y eso va a ser un desastre y tal. La deuda de Sailor no es ejecutable, no le pueden hacer un margin call y liquidarle. Es deuda convertible a un periodo largo. Digamos, es un préstamo que hace un inversor a largo plazo y que se devuelve o en cash, o sea, en dólares, o en acciones de la empresa. Por lo tanto, si se diera el caso, podrían emitir más acciones y pagar con eso el caso extremo, digamos. Pero eh, yo creo que, nada, yo soy muy optimista con eso. Me parece que la adopción institucional es buena, que si, que no recordemos que ya se ha emitido más del 95%, creo que es, ¿no? El 90% de todos los bitcoins. El 95%. Eh, la adopción institucional ha sido como mucho, hace 5 años. Realmente ha sido el año pasado donde han entrado todas las empresas. Exacto. Y realmente. Pero ¿y qué hay Bitcoin ya lleva 17 años de retail, o sea, de individuos comprando grandes cantidades relativo con lo que es ahora, ¿no? Así que todas las empresas que entren ahora están entrando mucho más tarde eh, y que puedan influenciar en mayor medida de lo que ya hay de individuos, pues lo dudo mucho. Sí, no, claramente. Por el lado de que dicen de que Sailor puede mover el precio, yo les digo una cosa, fíjense lo que viene comprando y el precio no se mueve, se tendría que mover más para arriba. De hecho, anunciaron esta semana, hoy anunciaron que la semana pasada compraron a 78.000, o sea que compraron el martes de la semana pasada y el precio se vino en picada, tocó 60 el viernes y volvió a rebotar. Entonces, claramente no pueden influir en el precio. ¿Y cómo te sentís cuando ves? Porque, a ver, a Sailor hoy se lo está atacando de todos lados, porque es lógico, está en el piso, ¿no es cierto? Y cuando uno está en el piso, eh, es- eh,
lo vienen y lo patean todos, es más fácil pegarle que cuando las acciones estaban a casi $500 y era un genio. Hay mucho ataque desde el mundo financiero tradicional, pero también hay mucho ataque desde los bitcoiners. ¿Cómo sentís cuando los bitcoiners atacan a Saylor? Bueno, puedo entender partes, o sea, entiendo partes. Entiendo que el que es muy defensor y muy purista de la autocustodia, de la soberanía individual y un poco a nivel institucional no tiene otra que utilizar custodios como Coinbase, ¿no? No tiene otra que adaptarse a las medidas regulatorias. Y si llega mañana el gobierno y le dice, oye, dime quién tiene Bitcoin invertido o quién tiene en tu empresa, lo tiene que hacer. O sea, él está en un sistema donde hay unas leyes, unos procesos de KIC y tal, que no son compatibles con un poco el ethos de Bitcoin. Pero, pero no me importa, o sea, yo creo que lo que está haciendo es una buena labor, en general su mensaje es bueno, entiende Bitcoin y eso es lo importante. Se puede apalancar más, se puede apalancar menos. Recordemos que cuando él hace esa inversión, para empezar en su empresa, pierden el seguro. O sea, él tiene que avalar personalmente esa decisión de adoptar Bitcoin y si no, la empresa o sea, perdía el seguro. O sea que eh, no fue todo un camino de rosas y que efectivamente, como tú has dicho, o sea, al principio era un loco, un idiota, solo le recordaban que hace 10 o 15 años había perdido también no sé cuántos miles de millones en la burbuja del punto com y de repente es un genio, de repente ahora es un idiota y lo mismo pasa con El Salvador. Primero está loco cuando adopta Bitcoin y luego no solo, no te doy la enhorabuena por haberlo hecho bien y haber tenido una ganancia estatal para los ciudadanos, sino que ahora te voy a decir cómo lo tienes que gastar. Ese dinero úsalo para lo que yo te voy a decir ahora. O sea, como que es constante crítica y al final el que está expuesto nunca se va a librar de esa crítica. Creo que él está haciendo una apuesta fuerte y se mantiene fuerte, pase lo que pase, como él ha dicho, y creo que eso es genial, porque la oportunidad de Bitcoin es a largo plazo. Si intentas medir a corto plazo los movimientos, cuando es un mercado pequeño de un activo, que para ser un activo global accesible es un activo muy pequeño, fácilmente manipulable, y donde predecir el movimiento al próximo mes es imposible. Entonces, eh, lo que sí sabemos es que a largo plazo la política monetaria, las reglas, y además yo lo que miro mucho cuando está bajando el precio, que ha bajado ahora un 50% casi, vamos a mirar todas las demás métricas. Vemos que el hash rate está en máximos. Vemos que la adopción está en máximos. La adopción institucional. Vemos que los monederos de 10.000, alrededor de $10.000 en Bitcoin, está en máximos. Vemos como cada vez hay más empresas. Yo lo veo que trabajo en el mundo institucional, como cada vez más empresas adoptan Bitcoin. Veo el volumen de transacciones que hacemos con respecto al 2023, 2024, 2025. Cómo sigue creciendo ese volumen institucional. Vemos cómo hay compras, ventas de empresas, las mineras. O sea, hay muchísimo movimiento. Vemos como en los noticieros ya siempre está el Nasdaq, el S&P y Bitcoin. Em, y sin embargo, comparamos y tenemos 4,4 millones de monederos por encima de 10.000 dólares o de equivalente a 10.000 dólares en Bitcoin. Y sin embargo, en el mundo tradicional hay 1.000 millones de cuentas, de fondos, de acciones con 10.000 dólares o más, ¿no? 10.000 dólares o más. O sea, estamos en pañales, estamos empezando. eh, la gente que cree que llega tarde no llega tarde. Estamos en un momento muy temprano y ya está. Yo creo que hay que medir. Es imposible pasar de 0 a 2 trillones en una línea recta y poco a poco estamos viendo como las bajadas cada vez son menores. En 2013, 2014, más del 90%, luego el 89%, luego el 79% y ahora estamos en el 45% por ahora, ¿no? Si no baja más. Pero vamos viendo esa estabilidad y esa menor volatilidad y yo creo que es lógico. O sea, al final el euro y el dólar no son más estables porque estén regulados o porque haya un gobierno detrás. Son más o menos estables que el dólar de Zimbabue o el peso argentino porque tienen una masa crítica de volumen que hace que sea más estable. Donde si entra y sale 100.000 millones o entran o salen, no afectan tanto el precio. Ya está. Exacto. ¿Y qué opinás de los bancos?
que están analizando entrar en Bitcoin o aceptarlo como colateral y todas esas cosas que se hablan. También me parece muy bien. O sea, yo personalmente no utilizaría Bitcoin como colateral dándoselo a un banco porque estás cediendo la custodia y estás perdiendo un poco la privacidad y una serie de cosas, pero me parece que exista esa herramienta es muy buena, por si en un momento hace falta. Creo que además es un sello eh, que respalda el, el cambio de narrativa sobre Bitcoin. O sea, hace 2, 3 años no más, a mí no me dejaron abrir una cuenta en un banco porque el objeto de la empresa era sobre Bitcoin. Em, Te cerraban la cuenta si hacías una operación relacionada con Bitcoin. Bitcoin era lo peor para blanquear dinero y no queremos saber nada de Bitcoin. Y ahora ha cambiado a un activo internacional buenísimo, un hedge contra malas políticas monetarias de gobiernos. O sea, ahora es de repente estupendo. Todos los bancos aplican para licencia, todos los bancos custodian, Santander, BBVA. O sea, tenemos cada vez más y más bancos que quieren aprovecharse de esta ola de interés y de tal. Y ahora mismo estamos en un momento en el que aquel asesor financiero o aquel banco que no te dé la opción a comprar Bitcoin o que no te haya recomendado Bitcoin, no ha hecho bien su trabajo. O sea, es el mejor activo de los últimos 10 años, es el mejor activo de los últimos 5 años o sea, sí, ha bajado un 45%, sigue siendo un activo muy volátil. En la volatilidad está la oportunidad y al final, si ninguno de los parámetros que hacen Bitcoin que sea importante ha cambiado, el precio es irrelevante en ese sentido, ¿no? Cuando estamos mirando a largo plazo. Además, los bitcoins un poco, la idea es que hay que tener una baja preferencia temporal. Hay que fijarse a largo plazo, no hay que tener esa urgencia, porque ahí es cuando te equivocas y vas con el FOMO y crees que puedes ser más inteligente que el mercado, ¿no? Pero bueno, sí. Sí, aparte, hoy leía en Twitter que ponían, los bitcoiners somos las únicas personas que invierten en un activo, que el activo cae un 50% y se ponen contentos y quieren comprar más. Y en el momento hoy leía también una persona que decía, tengo mi estrategia de DCA, que esto que el otro, no sé hasta cuánto puede caer. Lo que yo sé es que desde que cayó por debajo del 75, estoy haciendo DCA del doble de Fiat. Si cae por debajo de 50, voy a hacer DCA del triple del Fiat. O sea, es como que cuanto más baja, más querés comprar. Y por eso después viene la explosión para arriba. ¿Y qué opinas de estas empresas como por ejemplo la de Tom Lee, que hacen Treasury en Ethereum? Bueno, bueno, primero lo que has dicho, totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que em, si lo vemos, es lo racional. Aparte, si tenemos un producto, un coche que nos gusta, que nos sirve porque es un coche muy bueno, no falla y nos sirve para el campo, para la ciudad, para todo. Si baja de precio un 30%, un 40%, porque está de oferta un día, voy corriendo a comprarlo. Si es una cosa que ya quería comprar y resulta que está de descuento, lo compro. O sea, me doy más prisa por comprarlo. Sin embargo, cuando baja una acción tendemos a venderla, porque no, me he equivocado. O sea, la convicción tiene que ser tan fuerte en lo que tú inviertes que si baja, lo que voy a querer es comprar más, ¿no? Eso es un poco la filosofía que debemos tener para todo y que es lo normal que aplicamos en nuestra vida real, pero por alguna razón en el mundo de las finanzas o de las acciones hacemos lo contrario. Y la empresa de Tomeli que invierte tesorería en Bitcoin, o sea, yo Tomeli es una persona que he seguido mucho, que respeto bastante y por lo tanto a mí me sorprende. Creo que debe haber razones que él no está contando más allá de su tesis de inversión. Me sorprende mucho. Creo que no haría de Treasury un activo que constantemente cambia de política de emisión y que lo ha hecho a lo largo de su historia. No lo haría con el track record que tiene, con, con un montón de serie de exploits, de escándalos, de todo tipo. Creo que, creo que además pasa el Howey test, por lo tanto, no es una commodity, en mi opinión personal. Eh, Creo que para ser un dinero sólido tiene que haber una política estable, monetaria, estable, predecible y que no cambie constantemente. Y hasta eso para mí es lo más importante. Entonces, yo cuando se cambió de la minería al staking y tal,
al principio me parecía una idea interesante y poco a poco me fui desencantando un poco de toda la idea de Ethereum. Aunque hayan hecho cosas buenas, aunque haya partes buenas y tal, creo que de base están equivocados y creo que lo más importante es Bitcoin. O sea, como he dicho antes, si no, no digo que un stablecoin no sea muy bueno en circunstancias, en lo que está pasando ahora y que no resuelva un problema, si lo resolverá y lo resuelve. El problema es que queremos solucionar el problema más importante, el problema del dinero, que es la raíz de muchos problemas de la sociedad y que es la raíz de cómo gastamos nuestro tiempo, nuestro trabajo y nuestra vida, ¿no? Todas las decisiones rodean esto y que te puedan manipular y robar de una forma tan descarada, pintándolo con palabras como muy elaboradas y muy difíciles de entender, es un robo y es el... Yo creo que miraremos para atrás en el futuro y diremos, ¿cómo es posible que existiera una máquina que solo tenían una serie de personas privilegiadas y que podían imprimir infinitamente aquello para lo que tú trabajabas y que tú jamás ibas a poder ahorrar a un ritmo mayor del que imprimían y por lo tanto te diluían constantemente y tú estabas jugando la carrera de la rata donde tu trabajo al final iba a valer cero, donde si tú solo ahorras en esa divisa de dinero, al final de tu vida no tendrías ni una décima, o sea, ni un ápice de lo que te había costado tener ese dinero, ¿no? Y, y yo creo que eso es el mayor problema y eso es lo que soluciona Bitcoin y ninguna otra. Sí, claramente eso se ve de manera alevosa, ¿no? Porque sobre todo se ve con el mercado de las propiedades, como nuestros abuelos, que prácticamente no tenían ningún tipo de educación formal, tuvieron una casa, nuestros padres con solamente educación de colegio secundario, tuvieron su casa, a nosotros nos costó más, y a los pibes nuevos que quizás están muchísimo más formados que nosotros, que tienen maestrías, doctorados, que trabajan en muy buenos puestos, no pueden llegar a comprar una casa. Entonces, si ves ese ejemplo, ahí te das cuenta cómo es la estafa del sistema Fiat y cómo, como dice Jack Mahler, nadie debería trabajar por algo que otra persona puede imprimir sin control. Y yo me reí una vez, puse en Noster que eso, cuando se vea en el futuro, por ejemplo, suponete cuando en el futuro se vea La Casa de Papel, en, como es, como un clásico, dentro de 40 años, y van a preguntar los nenitos, ¿qué está haciendo? ¿Qué es lo que está imprimiendo? ¿Qué son esos papeles? Tal cual, tal cual. Terrible. Bueno, y hablando del podcast tuyo, vi que entrevistaste gente de alto calibre, como por ejemplo Adam Back, que es, o sea, está mencionado, a ver, Adam Back está mencionado, al margen de si es Satoshi, si no es Satoshi, no nos vamos a meter en eso, eh, está mencionado en el white paper. ¿Cómo fue entrevistarlo a él? Y con él hablaron que todavía estamos temprano, que lo nombraste hace un ratito. Me gustaría que me cuentes cómo fue hablar con Adam Back y que me expliques, y sobre todo le expliques a la gente de nuestra audición, por qué todavía estamos temprano. Muy bueno. Bueno, surgió de una forma, con mucha suerte en el fondo, porque fuimos a hablar los dos al Baltic Honey Badger, yo creo que donde nos conocimos tú y yo, íbamos los dos de speakers, entonces en un momento dado pues comimos juntos, él y yo, y estuvimos hablando un poco de Bitcoin, por supuesto, y de cosas, y le dije, oye, pues me encantaría grabar un pequeño podcast contigo, tengo un pequeño podcast en español, y hacer una serie contigo, pues sería un placer, ¿no? Y me dijo que sí, y luego pues que cerramos una fecha y lo hicimos, ¿no? Y, hombre, para empezar, Adam Back no solo puede ser que sea Satoshi o no, o lo que sea. Él inventó Hashcash, que es la tecnología detrás de la minería, con lo cual sin él no existiría Bitcoin, ¿no? O no funcionaría la parte de la seguridad, que es una parte fundamental. No solo eso, sino que luego ha sido un líder en cuanto a la industria, ¿no? Ayudando con Blockstream y un poco ese ese profesor, oráculo, llámalo como quieras, dedicando su tiempo, su vida entera, a Bitcoin, ¿no? Y a esparcir ese evangelio de Bitcoin o como lo quieras llamar, ¿no? Y yo creo que es una figura importantísima y casi histórica de Bitcoin, ¿no? Em, y además, bueno, ya está. Entonces, hablamos sobre muchas cosas, hablamos sobre
toda su etapa de cuando primero le escribió Satoshi, cuando habló con él y los mensajes que tenía. Aparte, justo grabamos el podcast poco después de que él hiciera públicos algunos de los emails que recibió, que hasta entonces eran desconocidos, ¿no? Y, y me parece, o sea, me parece la historia de nuestro siglo, el tema de Satoshi. Y él decía, pues que obviamente estamos muy temprano. Como he dicho antes, si comparamos 4,4 millones de monederos contra el 1.000 millones de cuentas de todo tipo en el mundo, estamos en una fase muy temprana. Todavía la gente no entiende la diferencia entre Bitcoin y las demás. Todavía no entienden la importancia de la autocustodia, no entienden la importancia de por qué Bitcoin es un dinero fuerte. Y todavía surgen las mismas cuestiones de siempre. No, pero los ordenadores cuánticos, no, pero Bitcoin es que no es escalable, no, pero es que Bitcoin no es malo para el medio ambiente. Es que siempre reiniciando todas estas narrativas, o que es para criminales, ¿no? Cuando al menos del 1% se hace para actividades ilícitas. Y si queremos hablar de divisas con que delinquir, pues no hay que irse más lejos que el dólar, ¿no? Sí, Em, y bancos que ayudan a los criminales a lavar, que sí, no lo quiero decir en voz alta porque me bloquean la cuenta, no porque yo sea un criminal, sino porque uso uno de esos bancos acá claro, en Hong Kong, entonces, pero bueno. sí. Bueno, si quieres los digo yo, pero bueno, no te quiero banear la cuenta. Pero sí, hay muchísimos bancos, o sea, que tienen más multas por blanqueos de capitales que, bueno, o sea, que es que no, tampoco ya lo puedo comparar con Bitcoin, pero tienen muchas más multas que el market cap de cualquiera de las grandes estas empresas, ¿no? De más de decenas de miles de millones. Y, y sí, y por lo tanto, si hace prácticamente un par de años no estaban las empresas, los bancos no podían comprar Bitcoin. Ahora poco a poco se están empezando a meter los fondos, ¿no? Ya todos quieren tener algo de exposición. Ahora Fidelity, ahora JP Morgan, ahora ARK, ahora cada vez van creciendo esa lista de empresas que adoptan, de hedge funds, de fondos de pensiones cada vez más, que van a ir creciendo hacia esa hacia esa inversión, básicamente, y, y yo creo que es inevitable. Y si estamos en un activo que tiene 2 trillones, que todos los activos digitales siempre son órdenes de magnitud más grandes que los analógicos. Lo vemos con todo, ¿no? Porque tiene más acceso, porque hay más liquidez, porque puedo comprar y vender en un segundo con un botón, porque es portable, porque es transferible, porque no tengo que pedir permiso, porque hay menos fricción, menos barreras, y todo eso hace que si hay un potencial mercado, lo va a acaparar, ¿no? Cuando sabemos que hay 2.000 millones de personas que no tienen acceso a bancos. Eh, Sabemos que con una móvil de un Android de $30 pueden mandar y recibir pagos, pueden aceptar pagos en su comercio, online, en una frutería, en lo que sea. Eso es muy fuerte, eso es muy potente, ¿no? Es un activo, es único. Como dice Andreas Antonopoulos, vos con un móvil, como decís vos, con un Android de $30, hasta menos. En África hoy en día hacen pagos hay apps que hacen pagos con teléfonos, los básicos de principios de los 2000 y mandan Bitcoin con esos teléfonos que ni siquiera son smartphone. Pero lo que dice Andreas Antonopoulos no es que tenés una cuenta de banco en tu teléfono, tenés un banco suizo en tu teléfono, que nadie te lo va a tocar y nadie te lo va a poder confiscar. Eso es lo fuerte y totalmente concuerdo con vos. Yo creo que estamos muy temprano. Obviamente se confunde la gente. No estamos temprano para el que ponía esa historia del que puso $1.000 y se hizo multimillonario, ¿no es cierto? Creo que hoy cambió la fase, obviamente también estamos hablando de que el activo es mucho más seguro hoy que hace 15, 16 años atrás, pero todavía estamos recontra temprano para entrar en Bitcoin. Y a veces quizá por eso la gente se ve tentada a entrar en la shitcoin, ¿no es cierto? Porque de repente dice, bueno, yo tengo $1.000, no puedo comprar un Bitcoin, pero con $1.000 puedo comprar 1 millón de estas monedas que tienen un sapo
y cuando esta moneda llegue a $100.000 voy a ser multimillonario. ¿Qué se le dice a la gente en ese caso? Bueno, o sea, yo creo que en parte es la mejor forma de aprender es pasar por ahí y perder dinero con las shitcoins, ¿no? Yo creo que es un proceso de aprendizaje. Yo creo que Bitcoin es un poco más humildad, es tener baja preferencia temporal, es entender el valor frente al precio, es tener paciencia. Yo creo que fomenta el ahorro, no fomenta el apalancamiento y, y al final todo lo que es dinero rápido, no voy a comprar esto porque lo voy a vender mañana y no soy nada fan de eso, creo que eso acaba mal. Creo que hay gente de repente que le va bien y tal, y pero no defendería esa estrategia. Creo más en el ver el valor a largo plazo, de ahorrar con tu dinero poco a poco y de comprar un activo que no te pueden confiscar, que no te pueden congelar y que no te pueden diluir, ¿no? A diferencia de todos los demás. Es que, y a mí me encanta decirlo de Bitcoin es el único activo que si sube la demanda, la emisión se mantiene igual o decrece. O sea, si el precio del oro sube como está subiendo, no te preocupes que minan más oro porque de repente es rentable, que explotan todas las montañas que haga falta, que fundes el oro de tu casa y lo vendes corriendo. Si, si sube el precio del petróleo, no te preocupes que extraen más. Si todo lo que en el mundo, que si hay más demanda, de alguna forma encuentran la forma de emitir más, de crear más, de suplir esa demanda. Bitcoin es el único activo donde la emisión ya está fijada. Si crece la demanda, la emisión se mantiene igual. Por lo tanto, sí que eso hablan de lo de gradual y de repente, suddenly, de repente. Creo que es real, creo que va a pasar en un momento dado donde no va a haber disponibles tantos bitcoins em, como para poder afrontar esa demanda y donde el precio se va a disparar, ¿no? De forma abismal. Exacto, y no nos olvidemos, déjame agregar algo con el oro, que el oro es un metal químico, que es como cualquier cosa que se encuentra en la naturaleza, que son protones, electrones y neutrones todos juntos. Si el precio va eventualmente mucho más alto, no solo van a volar las montañas, sino que probablemente se pueda crear una máquina para unir protones, neutrones y esas cosas y crear oro artificial. Sí, igual que Bitcoin. pasó con el diamante. Sí. Exacto, exactamente igual que con los diamantes. Si se pudo con los diamantes, ¿por qué no se va a poder con el oro? Bitcoin tiene matemática atrás y 1 más 1 va a ser siempre 2. No importa el precio, no importa cuánto valga Bitcoin, la matemática, la criptografía va a ser siempre exactamente la misma. Y una preguntita de Lightning, ¿cómo ves el estado actual de Lightning? ¿Está listo para que se adopte masivamente o todavía falta? Mm, Creo que está cada día más cerca. Habría que ver cuando sube la demanda cómo se comporta, cuando sube el nivel de usuarios. Em, yo creo que cada año está mejor, cada año se adoptan en más plataformas, cada año yo como usuario veo menos problemas y, y yo creo que para micropagos, para, por ejemplo, el monedero de Primal, es que funciona muy bien, permite mandar, recibir on-chain, utilizar Lightning para hacer pagos de un Satoshi. Es que es la medida, ¿no? Y yo creo que está todavía en fase de desarrollo, no está fase final escalable para toda la humanidad, pero creo que es un experimento que a día de hoy es un éxito y que está en proceso de mejora. Perfecto. Y para ir cerrando, un par de preguntitas más. La primera es, ¿qué le decimos a esa persona que... A dos tipos de personas. La primera es que la primera persona era la que iba a entrar cuando el precio estaba a 120 y Sí. vio que bajó tanto y ahora se asustó y no entra. Y por otro lado, a esa persona que entró en 120, por primera vez a Bitcoin, como nos pasó a todos, que cuando entramos el precio se desplomó y no sabíamos para dónde correr. Esa persona que entró en 120 y hoy lo ve entre 60, 70 y no sabe qué hacer. Bueno, yo creo que
la convicción tiene que venir de uno mismo, ¿no? Da igual lo que oigas ahí fuera y lo que yo te diga. Yo por eso no recomiendo a la gente invierte, porque sé que si yo digo que alguien invierta y mete un dinero, Bitcoin sigue siendo muy volátil y mañana puede caer un 40%. Y si lo hace, una persona que solo invierte porque yo se lo diga o por alguien se lo diga, va a vender. Entonces, si no hay, como he dicho antes, una baja preferencia temporal, si no tengo claro que esto es un activo que voy a aguantar a largo plazo y que lo voy a utilizar como mecanismo de ahorro, casi mejor no invertir. O sea, ¿por qué? Porque hay que poder afrontar tu deuda a corto plazo, tienes que no necesitar de disponer de ese dinero y tienes que poder dejarlo ahí, incluso si baja, pues poder comprar más, ¿no? Porque la convicción debe ser así. Entonces, ¿yo qué diría? Si has comprado en 120.000 y ahora estás viendo cómo ha bajado casi la mitad, eh, yo diría que hagas la siguiente reflexión. ¿Qué más ha cambiado en Bitcoin aparte del precio? ¿Ha cambiado algún parámetro en cuanto a la minería? ¿Ha cambiado algún parámetro en cuanto al suministro? ¿Es mm, menos privado, más privado que antes? ¿Qué está pasando? ¿Hay menos empresas invertidas? ¿Hay más críticas? ¿Qué pasa? ¿El gobierno está a favor, en contra? Da igual, todo eso, la parte externa, no importa. Si como producto, si como activo, si como herramienta, todo se mantiene igual, entonces la tesis de inversión a 120 es la misma que a 60. Y la realidad es que cuando esto mismo pasaba cuando estaba en 1000, yo entré, o sea, yo primero hoy sobre Bitcoin en 300 y viví la época de la subida a 1000, la bajada otra vez, la subida a 10.000, la bajada otra vez, la subida a 20.000, la bajada otra vez, y la subida a 69.000 y la de ahora, ¿no? Y todos los ciclos pasa lo mismo. La gente cuando sube mucho, uy, esto es una burbuja, va a explotar. Cuando baja mucho, uy, esto se va a ir a cero y no va a entrar. Y cuando sube, ay, tenía que haber metido, tenía que haber metido. Y nunca es un buen momento o siempre es un buen momento. Es como todo, ¿no? El oro, o sea, Bitcoin va a seguir subiendo principalmente porque se va a seguir devaluando la unidad con la que se mide, que es el dólar, ¿no? La misma razón por la cual el oro ha seguido subiendo los últimos 100 años desde que hay dólares, ¿no? Eh, Porque no es tanto que el oro suba, sino que su valor, su poder adquisitivo se mantiene frente al dólar que se devalúa permanentemente, ¿no? Cuando estás comparando un activo finito, eh, escaso, que tiene unas reglas de juego muy claras frente a otro activo que se puede imprimir sin límite, de forma masiva, pues ves cómo va a seguir apreciándose si lo mides en ese activo. Entonces, cuando suba 1.000.000, te va a haber dado igual haber comprado a 70 que a 80, o a 120 que a 100. Esa es la realidad. Igual que si ahora que está en 70, que nos parece como que Bitcoin ha fracasado, que hace 3 años era impensable 70.000. O sea, hace 4 años te llamaban loco si decías que iba a subir a 70.000. O sea, todo esto, la gente tiene muy poca memoria en este mundo general, en este ecosistema, y enseguida nos olvidamos. O sea, hace menos de 100 días estábamos en máximos históricos, en 120.000. Y acabó el año un poco bajando y resulta que no, es un año perdido porque Bitcoin ha acabado igual que empezó. O sea, pero ¿qué estamos viendo aquí? Si hay 200 empresas más que tienen Bitcoin en su balance, si vemos cómo el desarrollo, vemos cómo la usabilidad, vemos cómo nada ha cambiado, la promesa de Bitcoin sigue siendo la misma, o la promesa, o los valores, ¿no? O los principios, o las cualidades. Y, y por lo tanto, yo creo que eso es lo que hay que mirar. Si todo eso no ha cambiado y la convicción, por lo tanto, debe mantenerse igual, o la tesis de inversión igual, entonces 60.000 o 70.000 es un gran momento para comprar, pero como también lo era en 120.000. Yo de verdad creo eso. Y lo va a hacer en 250.000, lo va a hacer en 1.000.000. Yo siempre que digo, mientras puedas comprar Bitcoin con fiat, es un gran momento para comprar. Obviamente, esto no es consejo financiero, es lo que yo opino y no le forzo nada a nadie a que lo haga. De hecho, cuando te conocí en el Baltic Honey Badger, en agosto del 2023, o sea, ni siquiera hace 3 años, el precio estaba a $30.000. Y el panel, me acuerdo patente, el último panel fue 100K when. $100.000, ¿cuándo? 2023. Se veía como que decir $100.000, ¿cuándo? Es como si ahora dijéramos 1.000.000, ¿cuándo? Como diciendo, es algo que va a ser muy lejos, allá a lo lejos, y terminó siendo un año y pico después. Y no nos olvidemos que el año pasó, prácticamente la gran parte del año lo pasó por encima de los $100.000.
pero creo que como vos decís, cuando vos analizás los fundamentales no cambiaron. Entonces Bitcoin sigue siendo el mismo, la única diferencia es que momentáneamente cambió el precio, el dólar. Como yo lo que digo, el valor es una cosa y el precio es otra. El valor de Bitcoin sigue siendo el mismo. El precio no es el mismo que hace 3 meses atrás, pero el valor sigue siendo el mismo y es más, sigue siendo más. Sí, aumentó el valor, aumentó el valor. Sí, Sí, también me encanta el ejemplo de Amazon, ¿no? En 2001 cayó un 94%. Eh, Eso es el precio. El valor de Amazon de permitir mandar y recibir artículos a un coste ínfimo a cualquier parte del mundo y con un clic y tener el supermercado en tu ordenador permanentemente o pedir tú los libros o lo que sea, eso es el valor. La gente en 10 años va a seguir queriendo que le traigas productos y envíos de forma barata y rápida. Eso no va a cambiar. Eso es valor. Eso es un valor que hay. El precio de la acción es irrelevante a corto plazo. Si baja mucho y el valor se mantiene, es la mejor inversión que puedas hacer. exacto, exactamente. Y bueno, para ir cerrando, dos preguntitas más. La primera, ya hemos hablado, pero vamos a hablar otra vez. ¿Qué opinas del futuro de Bitcoin? ¿Cómo ves el futuro de Bitcoin? Yo soy, tengo que decir, o sea, muy optimista. Em, Yo, por dar un poco de contexto también, que no me he presentado un poco bien, pero bueno, monté un broker en España de criptomonedas, de Bitcoin, institucional, donde compramos y vendíamos para empresas. Lo hemos, después de venderlo, ahora trabajo para los que nos han comprado y aparte estoy de profesor en la Universidad de las Hespérides en un máster de Bitcoin. Aparte, pues hago el podcast de Bitcoin, que lo hago un poco más, un poco una vez al mes. Intento grabar con alguien y intento que sea de una forma educativa y con gente del ecosistema que yo creo que son relevantes e importantes, ¿no? Que han hecho cosas. Eh, por lo tanto, llevo ya un tiempo dedicado a esta industria y veo cómo crece, veo cómo cada vez hay mucho más interés, veo cómo la adopción, como antes te miraban como una cosa rara, uy, de eso es una estafa tal, ahora de repente, un momento, esto es serio. Ahora ya si tenemos como valoran ellos, ¿no? Pues a Jamie Dimon o a JP Morgan o a Fidelity o al otro, al otro, al otro, resulta que todos tienen Bitcoin. Y que ahora las predicciones son que hay que hacer de 3 a un 5%, y luego de un 5 al 7, y luego de un 7 a un 10 de por ciento de tu portfolio, ¿no? Entonces, yo soy muy optimista, creo que Bitcoin es la singularidad, que no hay una, otra igual y es prácticamente imposible que nazca otra que lo sobrepase. ¿Por qué? Porque Bitcoin ya existe, porque todas pierden fuelle a favor de Bitcoin, como he dicho antes, y que si al final hay dos igual de accesibles, pero una es más segura, hay más liquidez y es más estable a largo plazo en cuanto a política monetaria, en cuanto a fundamentos y por supuesto también en cuanto al precio, yo voy a querer esa, no voy a irme a por la otra cuando son igual de accesibles. Y lo mismo pasa con las divisas mundiales, el capital centraliza y eso es lo que me hace estar más optimista sobre Bitcoin y que además es cuestión de tiempo que la gente cuando de verdad lo entienda no tenga más remedio que adoptarlo. Y el que no lo adopte, pues verá las consecuencias de perder todo su trabajo y su tiempo en forma de devaluación de la moneda. Exactamente. Y la última pregunta, si tuvieras la chance de sentarte con Satoshi Nakamoto, que quizá la tuviste porque te sentaste con Adam Back, pero bueno, obviemos eso. Si tuvieras la chance de sentarte con Satoshi Nakamoto, ¿qué le dirías o qué le preguntarías a él, a ella o a ellos? Bueno, que me parecería interesante. Quería saber todo el proceso en cuanto a esa visión de mantenerse anónimo y todo el cuándo fue en el momento, si lo hizo, de quemar las llaves de sus bitcoins, si es que fue así. Y me interesaría mucho el principio, porque hay cosas que no entiendo. Por ejemplo, él no menciona todos los proyectos predecesores a Bitcoin, que se parecían un poco y de los que él cogió tecnologías y tal. Menciona Hashcash, menciona tal. No menciona, o sea, menciona Weidai, creo que B-Money, pero no menciona a Nick Szabo, que precisamente era el ejemplo más cercano en cuanto a tiempo, porque fue 2006 creo, que fracasó un poco por la centralización y que más se parecía a Bitcoin. Y que además
Adam Back se lo menciona en el email que filtró luego. Entonces, le menciona el white paper. O sea, el white paper no, le menciona el paper de Nick Szabo. Le dice que, oye, mírate esto. Y él dice, no lo conocía. Y no lo menciona en el white paper, me parece interesante. Me gustaría saber por qué no lo ha mencionado, ¿no? Cada uno puede tener sus teorías y tal. Pero eso sí, eso me parecería muy interesante saberlo. Y luego, a nivel humano, o sea, no existe. Todos somos humanos y todos tenemos nuestro ego, ¿no? Cuando tú creas algo, escribes algo, haces un vídeo, haces tu canal, montas tu empresa, montas tal, lo primero que haces es poner tu nombre. Firmas. Esto lo he hecho yo. Esta casa es mía. Esto es yo. Yo tengo mi reloj o mi coche o lo que sea. Y eso es parte de nuestra humanidad y es un poco el ego que nos hace crecer también. Es una parte también buena de nuestras personas y de lo que nos hace ser competitivos o querer mejorar o tal. El hecho de rechazar a cualquier beneficio, ya sea monetario, porque no ha gastado ni un solo céntimo, ¿no? De una de las personas más ricas del mundo a día de hoy, en teoría, no tiene ningún reconocimiento público, nunca. Y todo por que el proyecto funcione, me parece un nivel de compromiso único, ¿no? Y por eso lo comparan con Prometeo, con el fuego, un poco la parte mitológica y tal, que es casi una figura mitológica, ¿no? Satoshi. Pero es así. O sea, nos ha regalado un activo que no tiene emisor y casi que es más difícil que eso se repita que se repita pues la parte tecnológica o la parte de un emisor. O sea, esa es la parte, creo, que más infravalorada y más importante. Y eso hablaría de eso con él. Perfecto. Bueno, Leo, te agradezco mucho por tu tiempo. ¿Algo más que quieras agregar y cómo la gente puede contactarte? Bueno, yo estoy a través de Twitter, LeoMCY1. Hago un canal de YouTube que se llama Leos TV, o sea, Leos TV. Y estoy en Instagram, en YouTube, en todas las redes. Y nada, y aquí estamos. Hay cualquier cosa. Por ahí estoy. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, gracias a los que comentaron en YouTube durante el vivo, a Cristian Zambrano y a Diego Soyu. Este video ahora va a desaparecer de YouTube, pero lo vamos a volver a subir en unos 10 días más o menos, bien editado, con mejor sonido y todas esas cositas para que ya quede. Pero bueno, me gusta también hacerlo en vivo para que esos fieles del canal lo vean de una. Diego Soyu dice, crack Leo, así que bueno. Leo, de nuevo, te agradezco por tu tiempo, que tengas un muy buen día y yo creo que este año voy a andar por las conferencias de Europa, espero cruzarte por ahí, así seguimos hablando de Bitcoin. Igualmente, espero verte pronto. Perfecto, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que están del otro lado. Si te gustó el episodio, nos das un like, te suscribís al canal, nos seguís en nuestras redes sociales, obviamente seguís en las redes sociales a nuestro invitado Leo también, porque de esa manera nos ayudás a pintar al mundo de naranja. Compartir el episodio con la gente que querés, compartir el episodio con la gente que odias, porque le tenemos que dar la píldora naranja a 8 billones de personas. Stay humble, stack sats y acuérdense, somos todos Satoshi. Si te gustó el episodio, danos un like y suscríbete a nuestro canal. Nuestro canal en español es Libertarian BTC ESP. También tenemos un canal en inglés, Libertarian BTC. Nuestro Twitter o X es de Bitcoin, __ o __. Nuestro Instagram es de Bitcoin Libertarian. Nuestro Patreon es de Bitcoin Libertarian. Así que nada, suscríbete, aprende de Bitcoin y apoyanos en esta titánica tarea de darle la píldora naranja a 8 billones de personas. Muchas gracias.